se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Padre querido, misericordioso Señor, que moras en el cielo, para ti sea la gloria, el poder y la alabanza por los siglos. Señor, estamos aquí cumpliendo con el mandato de la orden que tú has dispuesto para tu pueblo. En los últimos tiempos, sobre todo, no hay minuto que perder. Seguir avanzando en el conocimiento para reavivamiento y fortalecimiento de nuestra fe. Y por eso estamos aquí, Señor, en esta hora, dirigiéndonos a cualquier parte del mundo que tú quieras que entre el mensaje de tu palabra escrita, a los corazones de aquellos que están esperando ansiosamente esa agua de vida que les permita tomar decisiones para salvación, Señor querido. Suplicamos que nos ilumines, tu Espíritu Santo nos guíe conforme a tu promesa y podamos entender y que no hayan interrupciones, sino que el mensaje llegue transparente, claro, conforme escrito está. En el nombre de Jesús lo agradecemos, Señor Santo. Lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 Entonces, apreciados hermanos, pues voy a hacer un pequeño resumen rápidamente para los que no habían estado en la primera parte de este tema que se llama La Última Iglesia, la historia y la verdad. Esta sería la segunda iglesia, pero veíamos que habíamos hablado anteriormente. Bueno, antes de este mensaje habíamos hablado, como estaba yo mencionando ahora, sobre la triple obra profética del Espíritu Santo. Esa es la raíz, hermanos queridos, de la Biblia. Entendiendo esta obra divina a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos entonces entender todo el misterio del plan de salvación, todo. Ahí pudimos entender el plan de salvación a través del santuario, el mensaje de los tres ángeles, y la triple venida de Jesucristo nuestro Señor a esta tierra. Ahí está basado toda la triple obra del Espíritu Santo. Eso ya lo habíamos visto. Ahora podemos entender mejor la obra de salvación por medio también de las tres iglesias que el Señor estableció con su propia mano. Estoy hablando de tres iglesias solamente, y vuelvo y repito, porque alguien decía, bueno, luego no hay 7 iglesias en Apocalipsis. No, hermanos, esos son unos periodos que atraviesa la iglesia del Señor, que va sufriendo transformaciones como un camaleón prácticamente. Toda esta profecía bíblica la podemos entender mejor entonces a la luz de la triple obra del Espíritu Santo. Recordamos entonces, decíamos la semana antepasada, que la primera iglesia tenía como misión convencer al mundo de pecado. Esa es la obra de la primera iglesia. Mira, ahí vemos el primer mensaje del Espíritu Santo, ¿ve? Convencer al mundo de pecado. Entonces está alineado con el primer mensaje del Espíritu Santo. Esta iglesia debía dar a conocer el mensaje de la verdad del Salvador, un mensaje de esperanza y salvación, hermanos. Esa era la misión de la primera iglesia, que se llamó ¿cómo? ¿Recuerdan? La iglesia del desierto. La palabra dicha por Dios narra su misión. Aquí voy a leer otra vez primera de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, como podemos ver, esta era la misión que Dios tenía para la primera iglesia. Convencer al mundo de pecado para que salieran de esa situación de tinieblas a la luz admirable, al arrepentimiento y al perdón. El pueblo de la promesa se convertía en la primera iglesia que sería instruida en el desierto, a fin de preparar para una misión a todos, una misión de vida eterna. Aquí vuelvo y repito lo que había leído yo en Patriarcas y Profetas, página 313.
Dice, Israel iba a entrar ahora en una relación más estrecha y más peculiar con el Altísimo. Iba a ser recibido como iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. Por eso allá cuando dice que entremos por la puerta estrecha, cuando dice Mateo, es porque el Señor quiere que entremos en pacto con Dios, un pacto eterno, un pacto fiel, que no sea traicionado. Que eso es lo que pasó con el pueblo, el plan que tenía el Señor de una relación más estrecha. Y la llamó su iglesia querida. Recordemos que el pueblo estaba de fiesta entonces. Haber sido organizados por Dios como su iglesia era un momento de euforia, hubo gran regocijo, fiesta y mucha disposición para obedecer. Y así lo dice el Señor, esa disposición que tenía el pueblo, porque el Señor dice en Mateo 26, versículo 41, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando llegan esos momentos en los cuales realmente debemos actuar para demostrar nuestra fe, nuestra verdadera entrega, nuestra lealtad, nuestro agradecimiento y nuestro amor por Dios, hermanos, entonces surge una sombra delante de nosotros, algo como una sombra que yo les digo, como surgió en aquella época en la iglesia del desierto. Nuestro yo, ese enemigo interno, el egoísmo, el orgullo, todas esas cosas que están por encima de Dios. Ellos inexplicablemente se olvidaron de todo, de toda su promesa. Le dieron la espalda a su amado Creador y Salvador, prefiriendo entonces sus malvados y egoístas asuntos personales, todas esas pretensiones que tiene el ser humano, los deseos, todos sus deseos personales antes que a Dios. Eso es lo que sucedía allí en esta primera iglesia, un resumen que estamos haciendo. Y vuelvo y leo este maravilloso Salmo de David, el capítulo 78, versículos del 4 al 11. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su poder y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la hiciesen saber a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios toda su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Hasta aquí va todo bonito. Voy a hacer un alto aquí rápidamente. Iba todo muy bien, eso era lo que ellos tenían en el corazón. Y entonces por eso narra aquí, sigue diciendo la palabra, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín armados, flecheros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley y se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. Esto es muy triste, hermano, lo que sucedió con esa iglesia que se perdió todita la iglesia del desierto. Porque aquí lo dice claramente, no guardaron el pacto cuando habían dicho, contaremos a todo el mundo las alabanzas de Jehová. El mensaje del primer ángel, o el mensaje de la primera parte del mensaje del Espíritu Santo, le habían fallado al Espíritu Santo. Cuando ellos entraron en pacto con el Señor, que es un vínculo sagrado como un matrimonio, Dios adjuntó también grandes promesas para que nada les faltara, para que fueran la nación más grande y poderosa de todo el mundo. Eso ya lo sabemos todo, pero les adjuntó también, junto con esas promesas, irrevocables condiciones, haciéndoles entender que las promesas no son, queridos hermanos, ni serán nunca. Las promesas no son ni serán para los que no andan en obediencia, cumpliendo las condiciones establecidas por Dios. En toda su santa palabra hay condiciones. La hermana Olga Lidia estaba mencionando hace un ratito acerca de las condiciones. Mire que estamos conectados. Esas eran las condiciones para que el pueblo permaneciese como iglesia única y fiel. Como iglesia única tenía condiciones. Mire lo que dice así lo dice en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto,
pacto, mire lo que dice aquí, mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro, qué belleza de promesa, mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces volvió Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, subrayo esto, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hermanos queridos, esto es lo que dice acá, la promesa que ellos hicieron, entraron en pacto. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, dijeron ellos. Fueron palabras de entrega y consagración total, que solo se quedaron en palabras como siempre. ¿Habrá alguna diferencia con el hombre actual, hermanos? ¿Ustedes qué piensan con la iglesia actual? Las promesas, por eso siempre estarán vigentes y se cumplirán las palabras de Jesús, que dijo, repito de nuevo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, y eso es para ustedes y para mí, hermanos. Si ustedes quieren la salvación, si yo quiero la salvación, ha de permanecer fiel como una roca y a la roca. Eso no es de pura palabrería. Aquella promesa del pueblo fueron palabras mentirosas, débiles, sucias, retrecheras y faltas de todo amor y compromiso, hermanos. Esto es triste. Fue el pacto no cumplido, que con gran tristeza marcó el fin de ese pueblo contumaz y rebelde. ¿Y por qué? La respuesta la encontramos en Filipenses 2:21, que dice, porque todos buscan lo suyo propio, mas no lo que es de Cristo Jesús. Hermano, esto para que cada uno reflexionemos el corazón. ¿A dónde estamos dirigiendo nuestras vidas, nuestra vida eterna, nuestra gracia, todo lo que Dios nos dio para que administráramos? Pensemos bien esto. ¿Estamos siendo distraídos por otras cosas? Dice acá que los afanes del mundo no permitieron que germinara la semilla, la buena semilla que cayó en buena tierra. ¿Será que esto sucedía solo en aquella época y en nuestros tiempos eso ya no se ve? Hermanos, sabemos que la principal causa de la caída de esta primera iglesia fue querer ser como las demás naciones. Así lo había advertido el Señor a su pueblo del pacto. Les dijo, no aprendáis del camino de las naciones. Eso dice en Jeremías 10:2. No aprendáis del camino de las naciones. Ese fue su primer paso apostático. ¿Sí? E iniciar una serie de esos pasos hacia la apostasía. Por ejemplo, hicieron alianzas con otros pueblos, querían ser como ellos. Otros pueblos, otras religiones, ¿será que eso no pasa hoy en día? Quebrantaron la ley sagrada, aprendieron costumbres paganas, entre ellas los atuendos, el vestir, el maquillaje, los tatuajes, los piercing, las perforaciones y también los hábitos de comer carnes. Aquí, hermanos, o usted es pueblo santo de Dios o participa todavía de las costumbres del mundo, porque estaría repitiendo la historia del pueblo que se perdió todito en el desierto. Y para acabar de completar, quisieron un director humano, pidieron un rey que los dirigiera. ¿Será que eso se repitió en nuestros tiempos? No sé, cada uno mire. Dios nunca estuvo de acuerdo con que su iglesia pidiera un director. Estaban rechazando a Dios. Luego, en su gran misericordia, antes de que la primera iglesia desapareciera y para reparar su caída espiritual, viene nuestro Señor Jesucristo y lo primero que hace al iniciar su ministerio, ¿qué fue? En la primera venida, es dar un mensaje contundente de verdad presente a su pueblo y les da la declaración definitiva. Voy a leer aquí en Marcos 1:15. Esta es una declaración definitiva. Dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesús estaba repitiendo la tarea que le tocaba hacer al pueblo de Israel y que no habían cumplido. Por el gran amor hacia su pueblo, hermanos, para que entendamos este amor de Dios, fue a los primeros que buscó. La iglesia del desierto, con toda esa cola que llevaba de generación en generación, no había desaparecido del todo.
Jesús quería rescatarla. Buscó primeramente a su pueblo judío. Y mire que aún llamaba a aquella iglesia mi casa, con qué gran amor le dice mi casa, esta es mi casa. Quería salvarlos, hermanos queridos. Hay una parte profética. La misión de Jesús tuvo muchas misiones en tan poco tiempo que estuvo en la tierra, desarrolló infinitamente muchas misiones. Por ejemplo, repite exactamente la historia del pueblo de Israel. Donde Israel no cumplió, el Señor Jesús cumplía. Ustedes saben que Israel se bautizó, el Señor se bautizó. Cuando Israel se bautizó, sale al desierto. Cuando Jesús se bautiza, sale al desierto. Repite exactamente lo mismo. Después de ahí en el desierto, pues empieza a hablar de la ley. El pueblo recibe allí en el monte la ley, Jesús va al monte y da la ley. Todo se repite exactamente. Entonces el pueblo de Dios había fallado en llevar el mensaje, entonces Jesús viene y lleva el mensaje. Todo lo repite lo que le tocaba a Israel, no lo hizo, Jesús viene y lo repitió. Y Jesús triunfó en todo, excepto en esta parte. No es que Jesús no haya triunfado, sino que el pueblo rechazó a Jesús. Por eso aquí en Mateo capítulo 21, versículo 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Como no lo escucharon tampoco esta vez a Jesús, queriendo que su pueblo se salvara, que su primera iglesia no desapareciera. El Señor no tenía necesidad, no quería formar otra iglesia, quería salvar su iglesia primaria, primitiva, original. Entonces el Señor Jesús, ¿qué hace, mis queridos hermanos? Tuvo que apartarse de la iglesia. Los judíos rechazaron el último mensaje de misericordia y amonestación que tuvo para con ellos. Y mire, ya no lo llama mi casa, sino vuestra casa. Ya no es de ellos, ya no es de Jesús, dice su casa. Mire, Mateo 23, 2 capítulos más adelante, Mateo 23, 38 dice, 23, 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa ya no era de él. Entonces aquí vuestra casa eso os es dejada desierta. Allá en Isaías 3.1 nos explica que el Espíritu Santo se retiró de esta, dice Elena de White, y no alegó más con esta perversa generación pecadora. Le retiró y se acabó la iglesia. La triste ruptura para siempre se dio en ese momento. Entonces el mismo Señor organizó de nuevo su segunda iglesia. Llama a 12 escogidos del remanente de su pueblo y los llamó apóstoles. Aquí es donde surge entonces la iglesia apostólica y continuamos con el tema, queridos hermanos. Surge entonces la iglesia apostólica. En aquella iglesia que se había perdido totalmente, el Señor había preservado un remanente fiel, que muchos no conocían. Y de esos llama a sus 12, queridos hermanos. Aquí hay un número profético. En la primera iglesia llama a 12 también. En la segunda iglesia llama a 12 también. Vamos a ver cómo se mantiene esta línea profética. En la primera iglesia sabe que llamó a 12, ¿no es cierto? Las 12 tribus. Aquí llama a 12 apóstoles. Una nueva iglesia con el mismo deseo del pueblo fiel y perseverante de la anterior, que durante siglos el pueblo remanente de la iglesia del Señor ha perdido. Mire, durante todos los siglos el pueblo remanente del Señor ha tenido en su corazón un ardiente deseo. ¿Cuál es ese ardiente deseo? Esto lo dice el Espíritu de Profecía. Voy a leer aquí, dice, apresura, oh Señor, ese día bendito. Mire, vuelvo y repito cuál es el deseo de las iglesias. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia del desierto y de los reformadores. ¿Cuántas iglesias está mencionando la hermana Elena White? 3 solamente, no hay sino 3. La iglesia apostólica, la iglesia del desierto y la iglesia de los reformadores. Esto está en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, páginas 348 y 349. También lo encontramos en Maranata, el Señor viene, página 12 o el 6 de enero, para que tomen nota y revisemos, como dice Elena, y revisemos todo para poder afianzar nuestra fe. Aquí confirmamos que solo ha habido 3 iglesias, en donde la iglesia apostólica es la segunda iglesia organizada por el Señor. Ya la otra semana veremos la tercera y última iglesia. No sé si esta tercera y última iglesia, como tiene tanta historia y tanto que tenemos que estar seguros de que ha sucedido,
¿Y por qué estamos tan engañados? Nos tome dos partes esta tercera y última iglesia. Algunos dirán, bueno, pero yo conozco 5 iglesias, sí, pero estoy hablando de las iglesias organizadas directamente por la mano del Señor. El Señor metió su mano ahí directamente. Ahora miramos alguna explicación. Porque eran unas duras y constantes batallas que libraban estas iglesias, toda la primera y la segunda iglesia, hermanos. Las batallas constantes por preservar la fe. Ese era el pan diario de los fieles y valientes de Jehová. Ahí encontramos todas las historias atrás, leyendo los reyes, David, ¿quién me diera beber agua? Necesito los valientes de Jehová. Allá en Jueces capítulo 5 habla de la maldición de Meroz, porque no vinieron al socorro de Jehová, dejaron solo al Señor. Una maldición de Meroz, dice. Cada generación tuvo su remanente fiel y obediente hasta el último momento, hermanos. Usted y yo estamos en este momento como parte del remanente fiel. Pero yo siempre he repetido, hermanos queridos, mucho cuidado, porque el remanente no será salvo. Uy, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nos desaniman? No, porque es que dice la palabra y la profecía que será salvo el remanente del remanente. Un pueblo muy filtrado que pasará la prueba. El remanente, como sucedió en la Biblia, no pasó la prueba. El remanente era Judá. Y allá está escrito en Jeremías. La rebelde Judá no solamente no pecó, sino que se rebeló. No pasó la prueba. Pasaron la prueba solamente un pequeño remanente de ese remanente. Esa es otra historia que veremos otro día. Entonces es para estar firmes. Por eso el apóstol San Pablo dice, el que está firme, mire que no caiga porque va a quedar abajo, no se va a levantar. Solamente un remanente del remanente será filtrado. El Señor sabe que es necesario que esto vaya hasta el fin. Y por eso animaba, fortalecía, advertía a su iglesia acerca de lo porvenir para que actuaran y se prepararan a fin. ¿Con qué fin se prepararan? Pues para estar fuertes para la batalla y que nada hiciera el enemigo que los asombrara. Hoy en día cualquier cosa está haciendo el Vaticano, ¡ay, que hace un escándalo! Y mire lo que está haciendo la corporación alimentista, hacen otro escándalo, hermanos, porque toca conocer el origen, el procedimiento de su actuar, para que no... Por eso dice el Señor, mire lo que dice aquí Juan capítulo 16, el Señor nos advirtió, Juan 16, 1 y 2, dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Ay, qué bonito ese mensaje, mire, vuelvo y repito, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hermanos queridos, preparaos, no hay tiempo que perder. Hay que leer la Biblia de todas las formas y de todos los ángulos. Me refiero a que uno puede seguir hablando del amor y de las promesas, porque eso es lo que nos va a mantener en pie. Pero la profecía hemos de tenerla en nuestro corazón porque es la columna fuerte que nos va a mantener la fe. Las cosas se vienen y todo se está avecinando. Todo se nos viene encima, hermano. Mire lo que está haciendo Francia. Yo creo que el hermano César Pacheco habló anteriormente sobre eso. Se están desarrollando, se acerca, la bestia se acerca a pasos agigantados y no nos damos cuenta porque estamos reposados en Sión, dice el profeta Amós. Reposados, relajados, tranquilos, adormecidos, trabajando, haciendo dinero, haciendo proyectos para tener mucho dinero en el futuro. ¿Cuál futuro, hermanos? El futuro nos espera, es el reino de los cielos. Y tenemos que estar preparando ese arca. No hay tiempo que perder. Aquí por eso el Señor está diciendo, no os escandalicéis. Y si alguien se escandaliza, mire lo que pasó ayer y antier. Hermanos, la profecía se está cumpliendo. Bendito y alabado sea el Señor. Y aquí vuelve y dice, mire, aquí dice, voy a leer esta parte del conflicto de los siglos. Desde el monte de los olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica. Tremendo, hermano, el Señor organiza su iglesia, no la está acabando de organizar cuando ya vienen tempestades grandes, dice Elena de White. El enemigo no quiere que se levante iglesia, el papado no quiere que venga Jesús, él está haciendo lo imposible para que sean nombrados como único poder controlador del mundo para impedir la venida de Cristo.
Dice aquí, iba a azotar la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. Esto ya está hablando de lo que se va a desarrollar en las 7 iglesias del Apocalipsis. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo la medida de los gobernantes del mundo que impondrían a la iglesia de Dios. Conflicto de los siglos, capítulo 2, página 37. Tremenda esta verdad. Es muy tremendo esto. Dice aquí, bueno, voy a leer algo, pero es que después de que el Señor, para que entendamos, después de que el Señor llama a sus apóstoles, estos le siguen. Por eso el Señor les decía, alejaray, seguidme, sígueme. Entonces, después de que los apóstoles los siguen, ¿qué sucede? Lo que está diciendo aquí la hermana Elena White. Como lo describió también la sierva, dice aquí, Satanás no quería tolerar una iglesia más, porque sabía lo que se le venía, el fin de su reinado. Veamos cómo lo dice Mateo entonces. Ya vimos cómo lo dijo el conflicto de los siglos. Ahora Mateo capítulo 8, versículo 23 y 24 dice, y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Si ven, mis queridos hermanos, eso no es leer la Biblia por leerla, estamos mirando que Jesús entró en la barca. La barca era la vida de los apóstoles porque era su sustento diario, era su vida, era todo lo que tenían. Entonces lo que quiere decir es que al entrar Jesús en la barca significa que Jesús entró en la vida de los apóstoles mismos, en la misma vida. Y ellos aceptaron a Jesús, entra en mí, oh Cristo. Y entonces le siguieron, Señor, yo te seguiré por doquiera que tú vayas, sin importar las tempestades. Y ahí lo dijo Jesucristo, vuelvo y repito en el conflicto de los siglos, dice, el Salvador vio las tempestades que iban a azotar la iglesia apostólica. Esto es tremenda profecía, hermanos, y todo eso se desarrolló. Entonces, vamos a mirar qué sucede en la tercera iglesia, no se pierdan eso. Seguimos aquí con la segunda iglesia por ahora, hermanos queridos. Satanás, obviamente, arremetió con toda su fuerza contra esta iglesia porque quería destruirla, al igual que hizo con la anterior iglesia. ¿Cómo se llamaba la anterior iglesia? La iglesia del desierto. Intentó detener la expansión de la verdad del Evangelio derribando a todos sus precursores. Sabía que si los destruía, entonces su gobierno sería el que adoctrinaría al mundo, pues para obtener la victoria y vencer a Jesús, porque él había dicho, yo venceré, yo reinaré. Entonces, ¿qué era lo que quería? ¿Quién quería adoctrinar al mundo? Pues el gobierno de Satanás. No podía permitir que fuera el gobierno de Dios quien adoctrinara al mundo. Entonces, ese es el que quería enseñar al mundo, el gobierno de Satanás. Por eso tenía que destruir la iglesia, otra vez la segunda iglesia como fuera. Por eso entonces prepara todas las fuerzas porque quería, o sea, el enemigo quería evitar cualquier fracaso. Le dice a los ángeles, no podemos fracasar, vamos con toda. El ataque fue lanzado por los dos flancos, hermanos queridos. Ustedes saben que por un lado los apóstoles eran atacados por los judíos y los discípulos después por otro lado eran atacados por los romanos. Entonces los dos flancos, izquierdo y derecho, judíos por un lado y romanos por otro lado. Entonces su pueblo por un lado y el mundo por otro lado, el falso profeta. Eso se repite de nuevo. Eso sabemos que se repite igualito. Serían dejados contra la espada y la pared, pues digamos en una sin salida. No tendrían salida. El plan del enemigo era que no tuvieran para dónde coger, para que se rindieran como un ejército fracasado. Eso también fue profetizado. Voy a leer aquí, sigo leyendo el conflicto de los siglos, página 38. Dice, los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. ¡Ay, tremendo esto! Muchos valientes. Vuelvo y leo, los poderes de la tierra. ¿Quiénes? Y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio de Cristo, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo.
¿Ustedes creen que lo lograron? Vamos a ver qué pasa aquí más adelante. Reunieron todas las fuerzas para destruir pues la iglesia apostólica, o sea, la iglesia cristiana. A pesar de estas sangrientas persecuciones, la fe se mantenía, hermanos. Ustedes ya conocen la historia, no hay tiempo para ustedes lo pueden leer. La fe de los mártires, el libro, todas esas cosas. La fe se mantenía. La palabra de Dios se esparcía, la verdad, se esparcía. Los cristianos se multiplicaban. Qué milagro que Dios hacía ahí. Mire, voy a leer aquí, abro comillas. Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Como que cuando mataban a los cristianos, su sangre caía en tierra y se multiplicaban los cristianos. Esto lo dice Tertuliano, Apología, párrafo 50. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban, hermanos. Y los que sufrían el martirio por su fe, quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores del mundo. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Conflicto de los siglos, páginas 39 y 40. Ahí vamos, hermanos. Ahí vamos sufriendo, la iglesia avanzaba. Dile a mi pueblo que marche, le decía San Pablo. Sí, ya sé que es necesario que vuelvas a Roma otra vez, no importa los peligros, yo estaré contigo. Y le tocaba meterse en la boca del lobo al pobre San Pablo. ¿Qué sucedió entonces con la iglesia del Señor? Con su iglesia cristiana, su iglesia apostólica. Mire, hermanos, esto es otra profecía que se repite. Se repitió en la primera iglesia, se repitió en la segunda iglesia y se repetirá en la tercera iglesia. ¿Qué se repite? Pues que mientras estuvieron vivos los apóstoles, el evangelio se mantuvo firme y puro. Pero luego que todos murieron, el evangelio se empezó a contaminar. El diablo aprovechó, se metió, los cristianos se aliaron con los romanos y no solo participaban de sus costumbres, sino que también aspiraban a trabajar con ellos. Hacían alianzas, recibían trabajo. ¿Será que hoy en día eso no se repite? No, yo creo que no sé, hay que investigar bien, ¿no es cierto? La iglesia actual no recibe cargos, sino sagrados del Señor. Toca mirar, hermanos, vamos a mirar bien qué pasa. Entonces, esto estaba sucediendo al igual que en la primera iglesia. Y este patrón, vuelvo y repito, se repetirá hasta la segunda venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando murió Josué, acuérdense, la nueva generación que se levantó, no conocía a Jehová porque la habían dilatado la obra. El plan de Satanás estaba dando resultado. Vamos a ver qué dice el registro bíblico. Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, o sea, era el esclavo de Dios, bendito del Señor, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Subrayo esto y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué tal ese paganismo que había levantado el enemigo en la aldea del Señor? Había echado por tierra la obra del Señor. Había distraído al pueblo con lo que se mezclaran en alianzas con otros pueblos, que aprendieran de las escuelas del mundo, que participaran en los trabajos del mundo. ¿Para qué? Para esto, para que nadie más conociera a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tremenda esa profecía. En aquella época, muchos de los que habían estado en contra de los apóstoles y del mensaje bíblico se convirtieron a un cristianismo puro. Eso es parte de la historia. Entonces muchos estaban en contra, esto se va a repetir, entonces se voltean al cristianismo verdadero, a la verdad presente. Y el paganismo y los líderes de las iglesias que promovían falsas doctrinas, más tarde esto se va a convertir en la iglesia católica, estos tendían a debilitarse. Todos los líderes de la iglesia se debilitaban. Así que muchas estrategias fueron adoptadas para obtener lo que todos siempre han querido. ¿Qué es lo que todos siempre han querido? ¿Por qué ha caído las iglesias? Porque todos han querido es el control. Todos quieren controlar.
Yo quiero manejar, yo quiero dirigir, yo quiero el poder y la dirección de un solo gobierno. Aquí dice el conflicto de los siglos, página 40, respecto a esto. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. ¡Oh, qué tristeza! ¿En dónde estaba? O sea, estamos en la pregunta, ¿qué sucedió con la iglesia apostólica? Pues aquí está diciendo, Satanás implantaba su bandera al interior de su iglesia cristiana, apostólica. La iglesia apostólica de Éfeso había mantenido la pureza del evangelio mientras los apóstoles estaban, ¿qué? Vivos, mientras muchos de sus discípulos estuvieron vivos. Pero ya lo dijimos y ya lo sabemos, una vez murieron, una ola de paganismo enviada por Satanás penetró la iglesia como una sombra, algo así que es muy difícil de darse uno cuenta quién viene pierna arriba, y muy silenciosamente fue permeando la fe de los discípulos, la fe de los profesos cristianos. Contaminaron la sana doctrina, cambiando la ley, imponiendo las tradiciones, todas esas cosas por encima de la palabra de Dios. Esto es la historia de la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, que se llamó la iglesia apostólica. La misma que fue organizada por Dios mismo. Este sistema religioso que había entrado como chivo expiatorio, mezclándose con la iglesia del Señor, como lo hicieron antaño cuando Moisés sacaba a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan allá en ese capítulo Éxodo 12? Dice que Moisés sacó al pueblo hebreo y junto con él se mezcló toda clase de otra gente y pueblos y religiones. Eso es lo que el enemigo hizo. Se van, pero tome mi cola, la cola. Por eso el Señor dice, te pondré por cabeza y no por cola. ¿Cuál es la cola? La cola del dragón. ¿Cuál es la cola del dragón? Allá ustedes lo ven en Isaías, creo que es 9:15. Es el enemigo siempre ha dicho, allá le mando un pedacito de mi cola, por si acaso, para que no progrese esta iglesia. Y eso ha sucedido. Entonces, este sistema la historia es interesante, es como siguiéndole la huella y el rastro a la iglesia apostólica. ¿Qué pasó, hermanos? Pues vemos cómo se va fusionando de manera sigilosa el intruso y se mete y empieza a mezclarse con songo sorongo, poquito a poco, sin que se den cuenta, y llegó a fusionarse y a convertirse en una nueva organización, levantándose bajo el nombre de Iglesia Católica. Entonces imagínense cómo cambió el nombre. Ya no sería la Iglesia Apostólica, sino la Iglesia Católica. La historia es extensa, hermanos, pero hay que ver la historia a la luz de la verdad, no ir a buscar la historia por ahí en los libros católicos, porque ellos no le van a dar a usted la verdad. Esto es tremendo lo que sucedió, cómo se contaminó la iglesia apostólica. Sigo leyendo Conflicto de los Siglos, página 40. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Mira, aquí no está diciendo. Se cambiaban de nombre, pero había unos verdaderos fieles, 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Fieles discípulos de Cristo. Fue un tiempo de angustia. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de la verdad. Conflicto de los Siglos, página 40. ¿Cómo la ven? En resumen, la iglesia apostólica también se convirtió en ¿qué cosa? En ramera. Dice que la iglesia del desierto, la iglesia judía, la iglesia del desierto y la iglesia judía más adelante se convirtió en ramera. La iglesia apostólica se convierte en ramera. Voy a seguir leyendo aquí, Conflicto de los Siglos, iba a página 40. La mayoría de los cristianos consintieron, mira lo que dice aquí, consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Por eso dice
El profeta Ezequiel, capítulo 16, se convirtió en ramera y esto se repetiría para la iglesia apostólica. Se uniría el cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. Tremenda fusión sucedía allí, hermanos. La iglesia apostólica, como ya no estaban los jefes, parecía entonces desaparecer, al igual que la iglesia del desierto. Allí también se originan las imágenes de Jesús, esas imágenes que hoy penetran en todas las iglesias adventistas y en todos los lados, vienen de allí. Ahí lo dice el Conflicto de los Siglos, página 40. Ahí se originan las imágenes de Jesús, que eso no deben ser. Nosotros no tenemos que tener imagen de ninguna persona de la deidad. Nada de eso. En medio, hermanos, de este macabro plan de fusión, había un retoño. Otra vez el Señor estaba sacando un retoño, hermanos queridos. Siempre ha mantenido nuestro querido Señor un remanente. Siempre, por eso en algunos escritos, mensajes selectos, dice el Señor que mi barco no naufragará. Entonces algunas iglesias la cogen para decir, mire, esta es la iglesia del Señor, dice que no va a naufragar, ¿usted qué hace por fuera? Pero están confundiendo el texto, el contexto y de quién está hablando. Por eso es importante seguir la secuencia de esta línea profética de las iglesias. La iglesia apostólica es larga la historia, pero hermano, aquí estoy resumiendo cómo viene en una línea que se va difuyendo, se va haciendo difusa, como en un barco en la neblina, y luego al otro lado pasa la neblina y vuelve y sale a flote el barco y ya lo vemos. Pero eso es como la iglesia apostólica. Primero sale como la iglesia pura del Evangelio en Éfeso, pasa la neblina, las dificultades y sale otra vez allá, pero ya no se llama iglesia apostólica, sino se llama ¿cómo? Iglesia católica, transformada. Por eso llamo esto el macabro plan de fusión. Eso era lo que el enemigo había hecho con esta iglesia. Pero hermanos, Dios ha preservado siempre un pueblo fiel. Y hay un pueblo fiel que siempre también ha estado del lado del Señor. Y este Señor lo llama mi retoño. La entrega abnegada de los apóstoles, todas esas vidas entregadas, su tiempo dedicado a la obra del Evangelio, el sacrificio que tuvieron que sufrir estos pobres hombres, esto no había sido en vano. El Señor iba a rescatar esos retoños de aquellos mártires que fueron, gracias a los 12, mis queridos hermanos, nosotros estamos aquí. Gracias a los 12 apóstoles, estamos nosotros hoy aquí, porque ellos decidieron jugárselas para continuar la cadena profética de la revelación de la verdad. ¿Cuál revelación de la verdad? Bueno, vamos a ir al último libro, pero el primer capítulo, como inicia el Señor. Voy a leer aquí en Apocalipsis capítulo 1. Leo en Apocalipsis capítulo 1 cuál fue el plan del Señor para toda su iglesia. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, leo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Punto. Mis queridos hermanos, miren la cadena de la revelación. Por eso se llama Apocalipsis o Revelation, el libro de la revelación de la verdad. ¿Dónde inicia la cadena, hermanos? Lean este versículo y reléanlo. ¿Quién inicia la revelación de la verdad? Dice la revelación de Jesucristo. ¿Jesucristo la revela? No, hermanos. No es Jesucristo. Voy a volver a leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora sí entendemos. No leamos tan rápido. ¿Quién le dio la verdad a Jesucristo? El Padre. Muy bien, vamos entendiendo. Entonces dice, Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder.
Y ahora, ¿a quién se la da Jesucristo? ¿A los apóstoles? ¿A nosotros? No, Señor. Vamos a seguir leyendo. Dices, y entonces el Padre se la da a Jesús y Jesús la declara, dice, y la declaró enviándola a Juan por medio de su ángel. Ah, entonces ya estamos entendiendo. Entonces la cadena es así, Padre, ¿cierto? Se la da a Jesucristo, Jesucristo la da al ángel, al Espíritu Santo y después a Juan. Dice a Juan. ¿Qué simboliza Juan? Pues es un apóstol. Entonces es los 12 apóstoles, la iglesia que estableció el Señor para que dice, vosotros me seréis luz, luz sobre toda la tierra. Entonces los apóstoles decidieron obedecer y cumplir lo que no habían hecho los antiguos judíos. Entonces ellos cumplen y no detienen la cadena de la proclamación del Evangelio. Ahora, los apóstoles siguieron la proclamación del Evangelio por medio escrito y llega hasta nosotros. Ahora yo le hago una pregunta, hermano querido y hermana querida. ¿Quién es usted o quién soy yo o quién soy yo para detener este mensaje, esta cadena que Dios quiere que no se detenga? O sea, la revela Jesucristo al ángel a Juan y la pasa a usted y a mí. Usted y yo vamos a detener entonces la cadena. Aquí se para, aquí parará el mensaje que Dios quiere que continúe. Yo creo que no, hermanos. Por eso dice el apóstol, ay de mí, si no anunciaré estas verdades del Evangelio. Ay de mí, ay de ti. No sea en ti hallado quien detuvo la cadena. Porque Apocalipsis 1:1 dice, sigue la cadena. Es un ejemplo para que sigas predicando la verdad. Clama a voz en cuello, dice Isaías 58:1. Y denuncia el pecado. No te pongas a hacer planes de hacer plata por ahí que no es tu futuro, hacer dinero y construir empresas. Ya no hay tiempo, eso lo hubo antes. Pero estamos a puertas de que venga el Señor por segunda vez. Y es eso, es clama a voz y no detengas la cadena de Apocalipsis 1:1. Sigue el mensaje que te dio Juan, que te dieron los apóstoles. Debes continuar proclamando la verdad. Por eso bendito sea este ministerio de Final Cry, clamor final. Esto tenemos que hacerlo por este ministerio, por la página impresa, por el ministerio de nosotros los predicadores. Vayamos a todas tribus, naciones, a los pueblos, a las ciudades, vamos a predicar la palabra. Porque si no, ¿qué va a suceder? Vamos a repetir la historia que dice, se levantó una generación que no conocieron a Dios porque los antiguos detuvieron la luz. Nosotros no vamos a detener esa luz. ¿En qué iglesia estamos hoy? Vamos a seguirlo mirando después. Pero sepamos entonces que el sacrificio de la vida de los apóstoles no fue en vano. Estamos tú y yo hoy con vida, gracias a ellos, gracias a que obedecieron. Estamos vivos gracias a la gracia de Dios, gracias al Espíritu Santo, pero me refiero a que ellos obedecieron. Ellos obedecieron y nosotros estamos aquí porque ellos obedecieron. Estamos por la gracia de Dios primeramente, pero porque un pueblo decidió obedecer a Dios y andar en la luz y proclamar la luz. La iglesia preservaba un remanente conforme a la promesa de Dios, porque no solamente es por la gracia y la palabra, porque si no hay un remanente, ¿quién va a transmitir? Y este pueblo remanente seguiría avanzando firme y sin rendirse hasta recibir nueva luz del cielo. Por eso estamos aquí hoy, tú y yo, hermanos queridos, ustedes y nosotros. Porque hay mucha luz que ha sido revelada en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Por eso no hay más tiempo de hacer empresa en el mundo. No, porque es que la luz, la abundancia de luz, la abundancia de lluvia copiosa está cayendo sobre nuestras cabezas. Hay mucha luz. Y nadie será salvo al menos que ande en luz. Y nadie entenderá, dice la palabra profética, que solo los que anden en la luz podrán entender para recibir más luz. Y no solamente no ser engañados, sino que ser salvos y preservados por la palabra de la verdad. Aquí dice Segundo de Reyes, capítulo 19. Porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión los que escapen. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto. Repito, segundo de Reyes 19:31. Mire lo que dice. ¿De dónde saldrá el remanente? De la iglesia. Y del monte de Sión, otro. Aquí hay dos. Dice, los que escapen. ¿Escapen a qué, hermanos? Revisemos este profeta que está diciendo, los que escapen del paganismo que sufrieron la primera iglesia y luego la iglesia apostólica, que vimos que se había unido al paganismo en alianzas paganas. Recibieron la marca de la bestia en sus manos. Eso no es solamente para el tiempo del fin. Allá cuando Daniel en el capítulo 3 vemos que se levanta una iglesia, solamente 3 hebreos permanecieron fieles, un remanente chiquito. Pero allá estaba el rey Joacín de Israel, que habían sido llevados cautivos. Y dice que todos se inclinaron ante la imagen de la bestia, o sea, ante la imagen del sol, que fue la estatua de Nabucodonosor. Todos se inclinaron porque estaban a favor del reino, tenían sus intereses. El rey de Judá, el rey de Israel, los ministros, los sacerdotes, todos se inclinaron, ahí estaba todo Israel, había sido llevado cautivo, solamente 3 escaparon, por eso aquí dice los que escapen de la contaminación. Hermanos queridos, esto es historia sagrada, palabras de verdad para salvación y vida eterna. Todo es una integralidad. Lo que está sucediendo, lo que está haciendo la triple unión babilónica, el dragón, la bestia, el falso profeta, todo esto tiene que ver con lo que estamos viviendo. No hay tiempo sino de estar preparando el arca, mis queridos hermanos. La salvación es un asunto diario. Eso es un asunto diario. No es un asunto de sábado en sábado o de una cita de miércoles en miércoles. No, mis queridos hermanos. Consagrad vuestras vidas cada día y cada hora al Señor para poder entender la realidad de la verdad presente y poder resistir, poder confirmar la fe. Aquí nos muestra la historia de que una vez más el remanente se aparta de la iglesia. El remanente se apartó de la iglesia para evitar la contaminación que había opacado la verdad del Evangelio. Hombres y mujeres fieles que prefirieron huir, como dice el versículo que acabamos de leer, escaparon. Ellos prefirieron huir para adorar a Dios y enfrentar el peligro. Tenían peligro, sí, pero prefirieron huir, como dice la Biblia, escapar, huir, ¿cierto? Antes que quedarse tranquilos y sin ser perseguidos. Yo me quedo aquí porque así no soy perseguido. Pero esto significaría traicionar el Evangelio. Por eso la palabra dice, el que se quede tranquilo pensando en salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mía, dice Jesús, la salvará y vivirá eternamente y para siempre. Hay que conocer la historia para saber usted y yo de qué lado estamos, qué momentos de la historia estamos viviendo, de dónde viene, cómo se desapareció la iglesia apostólica del Señor y se convierte en ramera. ¿Será que la última iglesia también se desapareció? Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos queridos? Tremendo esto, está temblando. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué parte del barco que puse ahorita que no va a naufragar entra la neblina y salimos todos paganizados? ¿En dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, después de esta iglesia católica sabemos que nace una iglesia más. Se llama la iglesia protestante, Y eso es por allá hacia 1517, ¿no? Los reformadores, un movimiento de reforma. Vimos que la pluma inspirada, lo leímos ahí en el conflicto final de los siglos, dice seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Ella lo llama la iglesia de los reformadores. Esta es la misma iglesia que describe Apocalipsis capítulo 12, versículos 14 y 17. Si ustedes estudian en la casa, esta iglesia protestante, que se forma en 1517, porque el Señor inspira a Martín Lutero, y es pueblo de Dios, a pesar de que es pueblo de Dios, no es una iglesia organizada por la mano del Señor. El Señor envía un respiro de auxilio a su remanente.
Después vamos a ver cómo la mano del Señor organiza otra iglesia. Pero aquí simplemente estaba permitiendo una oxigenación para que el pueblo remanente no sucumbiera, no se perdiera. Entonces inspira a unos reformadores, porque acuérdense que él no organizó la iglesia católica, y ellos salen de la iglesia católica, y salen de los montes y de otros lados y se empiezan a unir. Eso se llama la iglesia de los reformadores. Y ahí habla Apocalipsis 12, 14 y Apocalipsis 12, 17. Entonces, para que estudiemos este capítulo 12 y vemos qué sucedió ahí, siguiéndole el rastro, la huella a la iglesia, sabremos Apocalipsis 12, 14 y 17 que a dónde llega qué sucede con esta iglesia, que algunos le llaman iglesia protestante. Surge la iglesia entonces, como otra iglesia. Esta iglesia la quería conformar, mis queridos amigos y hermanos. Esta iglesia protestante, otro remanente, porque estaba mezclada la iglesia protestante, después la historia es larga, también se mezcla, entonces el Señor saca un remanente y conforma su última iglesia. Pues hermanos queridos, vamos a continuar siguiendo el rastro de este remanente, es el rastro para ver dónde estamos usted y yo. Y en la próxima semana entonces veremos lo que ha sucedido. Entonces podremos entender en dónde estamos, ustedes y yo, queridos hermanos, ¿dónde estamos? ¿A dónde nos lleva el rastro del remanente? ¿Qué ha sucedido en estos últimos 500 años? Desde 1517, 500 años, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde llega la iglesia? ¿Y cómo empieza el Señor a perseverar un remanente? Acordémonos que un remanente, del remanente sacará el Señor. Y dice que la cuestión es que algunos nos hablan de que hay una iglesia que tiene trigo y cizaña. Pero ojo con ese, no se dejen convencer mucho porque eso es el tiempo y el lugar. El trigo y la cizaña, ya no hay tiempo. La persona, la iglesia, el grupo, los hermanos que van recibiendo a medida que reciben luz, deben hacer como hicieron los apóstoles de Jesucristo. Organizarse aparte de un grupo apostático para poder adorar a Dios en espíritu y verdad. Porque están siendo reunidos en manojo para ser quemados, toda la cizaña. Y si el trigo llega a quedarse relajado, que porque es que tiene que ir así hasta el fin, será contaminado y fusionado de la misma manera que pasó con la iglesia apostólica, que se fusionó, sin darse cuenta, con la iglesia católica. Y eso sucederá por haberse quedado ahí, hermano querido, porque usted está siendo amonestado hoy. Y la palabra de verdad, bajo un escrito está, podemos corroborar todas estas cosas. Vamos a seguir con el rastro del remanente, a ver hasta dónde nos lleva y qué nos dice el Señor. Con un escrito está, que dónde estamos y dónde deberíamos estar. Mis hermanos queridos, para que pues el tiempo se nos ha acabado y voy a dejar unos minutitos, pues voy a orar, será esto, y después abrimos si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, se le perdió alguna cita. ¿Es correcto? Entonces oramos, hermanos. Padre bendito, Señor, gracias por esta palabra escrita que tú has dejado en tus sagradas escrituras. Sin ella estaríamos perdidos, pero más aún sin Jesús, Señor Santo. Sin Jesús nada es posible. No se mueve ni la hoja de un árbol sin tu voluntad, Padre querido. ¿Cómo más nosotros podremos entender si tú no tienes misericordia de nosotros? Y entonces nos permites entender tu palabra para ser salvos. Y sabemos que el arrepentimiento es un don sagrado, Señor. Allí lo dice San Pablo. Perdónanos y ayúdanos a arrepentirnos del camino que llevábamos para encaminarnos hacia el camino de salvación. Así que te pedimos que nos concedas el don del arrepentimiento, Señor, para poder andar en tu palabra, para poder entender estas preciosas verdades que tú tienes para tu pueblo remanente, final, que seamos fieles y fuertes para soportar lo que se viene como tú, Señor Jesucristo, lo vislumbraste desde un principio, sabiendo que venían tempestades
tempestades, vientos fuertes del este y de todos los lados, del norte y del occidente, contra tu pueblo remanente. Y que todas las fuerzas del enemigo arremeterían contra nosotros en estos tiempos finales. Pero así como tú sacaste en abundancia, en protección a tu pueblo remanente en todas las 2 iglesias anteriores, sabemos que tú nos sacarás a nosotros. Por eso te suplicamos que tomes nuestra voluntad para poder andar en obediencia, sabiendo que las promesas de seguridad no son para los que andan en desobediencia o haciendo planes con el mundo, Señor. Queremos entrar en pacto hoy una vez más contigo, Señor querido. Acéptanos en este pacto, toma nuestras vidas y danos tu voluntad para que podamos vivir conforme a tu palabra y al Evangelio. Seamos un pueblo diferente, aquel pueblo que no pudo ni quiso ser diferente, seamos nosotros hoy ese Israel espiritual, diferente de todas las naciones de la tierra, y no aprendamos del camino de estas naciones de hoy en día, Señor. Ayúdanos a ser los vencedores como Jesucristo venció. Ayúdanos a mirar esa historia de Israel y apostólica en donde fallaron, para que nosotros, teniendo esta palabra ya visualizada en el futuro, podamos entonces vencer con todas estas facilidades que tú nos das, Señor. Señor, esto te lo suplicamos conociendo tu amor y tu piedad hacia tu pueblo remanente final. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En Jesús nuestra única salvaguardia. En Jesús, nuestro único Señor bendito y Dios nuestro, lo rogamos y agradecemos fortaleza y sabiduría para poder llevar esta verdad a otros, que permanezca en nuestros corazones y vivamos conforme a un escrito está. En Jesús, amén, Señor querido, amén. Con eso damos... Amén, amén. Querido hermano Fernando, wow, qué tremendo temática, una expansión increíble de las cosas que habían sucedido, ¿no? Y hasta hoy en día. Wow, qué tremendo. Le agradecemos mucho a Dios por esto, que una gran enseñanza, ¿no? Y yo creo que estoy segurísimo a algún hermano o hermana en la cadena que tenga alguna duda, una inquietud, alguna pregunta quizás. Pero yo le agradezco mucho a Dios porque usted tuvo la disponibilidad de estar aquí con nosotros en esta noche. Saludos y bendiciones. Amén, hermano. Hermana Olga Lidia. Amén, hermano. Si gusta abrir la cadena, hermano, por si hay algún hermano que quiera o que tenga alguna pregunta, por favor. ¿Usted no tiene alguna pregunta al hermano? No, hermano, la verdad no. A mí me gusta y le doy gracias a Dios por tantas bendiciones que nos da, por traer a estos hermanos tan llenos de sabiduría, que el Espíritu de Dios los siga dirigiendo con esa sabiduría que Dios les da. Hermano Fernando, que Dios los siga utilizando para su obra. Así sea, hermana, muchas gracias. La gloria sea para Dios, porque para eso vivimos, solamente para glorificar a nuestro Señor que se sacrificó por nosotros. Amén. Sean todos Amén. ustedes y todos nosotros, todos los días dándole gloria a Dios. Es la única manera de lograrlo. Muchas gracias. Amén, hermano. Wow, qué tremendo. A mí me impactó mucho el tema, ¿no? Lo cual, el Señor les da la demostración a los discípulos que iba a venir a tempestades sobre la iglesia, y la seguimos viviendo, ¿no? Hasta el tiempo de ahora. Y como recalcó el hermano Fernando, dijo que el ministerio de los 12 discípulos fue una gran bendición y sigue siendo una gran bendición. Y hasta hoy en día aquí andamos nosotros por la gracia del Señor. Nos ha hecho el llamado a cada uno de nosotros aquí, donde quiera que estemos, en diferentes partes del mundo, ¿no? Hemos entregado nuestra vida al Señor. Y eso es lo más hermoso, a través de estos discípulos que entregaron todo y pues el Señor. Y pues como dijo la hermana Olga Lidia, a estos siervos de Dios que siguen adelante, porque sabemos que no es nada fácil. Seguir al Señor Jesucristo no es nada fácil, pero el ser humano, yo creo que es la única esperanza que debemos de tener. El Señor Jesús, es todo. Queridos hermanos,
alguien que tenga alguna pregunta en esta noche para nuestro queridísimo hermano Fernando, marque estrella 61 por favor, y yo abro la línea, estrella 61. Sí, ojalá los hermanos pues hayan podido tomar sus notas, porque lo importante de esto es volver a repasar. De otra manera se nos olvida, como hacen todas las iglesias. Hay un sermón impactante, bueno, y dentro de un mes no me acuerdo de qué se trató el tema. Entonces, bueno, seguir repasando esto, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza y el crecimiento tanto espiritual, o sea, como en la gracia, como en el conocimiento de Cristo, que es lo que nos pide el apóstol San Pedro. Y así como lo hicieron los apóstoles, que dejaron todo, hermanos, en estos final de los tiempos, el que pueda, empiece a hacer su preparación del arca. El que no pueda todavía, el Señor irá aparejando su camino poco a poco para que se consagre al Señor cada día más. No nos queda nada más sino seguirnos preparando y vivir este evangelio. Pues hay dos buenas noticias, o no sé si una noticia buena y una regular. La buena es que Dios estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y la regular es que esto se va a volver a repetir. O sea, se repitió en la primera iglesia y necesariamente debe repetirse en la última iglesia. Estamos viendo pues ya, digamos, como avances iniciales, pagos preliminares de lo que está sucediendo en esta última iglesia. Se está viendo ya, hermano, eso es terrible. Es principio de dolores, como estamos llamando en algunos temas, principio de dolores, como dijo el Señor. Ese principio de dolores siempre se dio en cada generación. Entramos en la última generación y estamos en el principio de dolores. Así que si no estamos convencidos y fuertes en el Señor, no hay ni para qué hacer esfuerzos de lograrlo, no se va a lograr. Debe estar totalmente arraigado en el Señor, glorificando al Señor, glorificando a Dios. Y la única forma de glorificar al Señor es estar venciendo el pecado, sin pecado. Así como Cristo nos dijo, sí se puede vencer al pecado, no practicar el pecado, es glorificar a Dios y permanecer fuerte del lado del Señor, que nos librará, dice el Salmo 91, del lazo del cazador. Se viene el cazador encima, hermano, ese tema lo vamos a ver después. Entonces, duro, hermano, duro con este último impulso. Nos queda un last lap, yo no sé cómo se dice eso. Es el último impulso, la última, no sé. Ahí, ese es lo último que tenemos. No desperdiciar eso. Amén, hermano. Muchas gracias por esa motivación. Yo creo que todos los que, tratamos, ¿no? Porque esa es la palabra. Tratamos de vivir nuestra vida en santidad, porque sabemos que el enemigo es un enemigo terrible, ¿no? Siempre busca estrategias, siempre busca la forma en lo cual como hace todo lo necesario para que cada hijo de Dios, hija de Dios, se desvíe en el camino que el Señor ha plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Pero con estas palabras de motivación, que nos dirige, que el Señor nos guíe realmente, como acababa de decir el hermano Fernando, que el Señor realmente pueda arraigar en nuestros corazones, que el sentido de nuestra vida sea el Señor, ¿no? Muchas gracias, hermano, por esas palabras. Francamente, creo que no sería el único a lo cual necesitaba escuchar estas palabras, ¿no? Sabemos que como seres humanos que somos, siempre flaqueamos en ciertas áreas de nuestras vidas, pero con estas palabras no complejan completamente a nuestra actitud y la aptitud de ver la realidad, ¿no? De que el Señor Jesús está muy cerca, muy cercano, diría yo, en la segunda venida que ha de venir. Pero sobre todo, como dice su palabra, ¿no? Erguidos. Hay que levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y a veces, yo digo, hermano Fernando, que a veces palpita el corazón, ¿no? Una, por el temor, el terror, como acababa de decir, porque seremos cazados, ¿no? Seremos buscados, seremos el punto blanco de todo el mundo, ¿no? Y lo otro, palpita el corazón porque sabemos que esto muy pronto se acaba, ¿no? La maldad, el pecado,
la mentira y toda la hipocresía y el dolor sobre la faz de la tierra en un punto lo cual a determinar. Y a veces en eso uno le palpita el corazón. En caso mío digo, Señor, hay cosas que hay que dejar atrás, hay cosas que hay que abandonar. Como acababa de decir usted, si realmente queremos ir con el Señor, hay que comenzar a trabajar individualmente en nuestro estilo de vida, ¿no? Forma de pensar y hábitos malos que aún arraigamos, hermano. Muchas gracias por el tema tan tremendo y por esa motivación de seguir adelante con esta verdad tan preciosa. Pues la línea está abierta, creo, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, marque 361. La línea está abierta para que aquellos que tengan alguna pregunta, nuestro hermano Fernando, en esta noche. Como usted acaba de decir, hermano, muchas cosas se verán y por eso nosotros leímos en Juan 16 que dice, no os escandalicéis. Acordémonos de esa palabra que dice el Señor, porque cosas tristes vendrán. Nuestros hermanos, dice la palabra, que nos entregarán. Nuestra familia, yo mismo estoy teniendo conflictos con algunos hermanos de sangre de familia, digamos diferencias de fe, porque ellos todavía no creen en muchas cosas, obviamente, y ahí nos empiezan a desechar, a rechazar, mejor dicho, todo lo que le pasó a los apóstoles. Pero como usted decía ahorita, hermano, con ese ardor en nuestro corazón, como hacían los discípulos en el camino de Maús, que después le comentaron entre ellos, ¿se acuerda cuando hablaban con Jesús cómo ardía nuestro corazón? Que eso pueda ser una experiencia en nosotros, que cada vez que abramos la palabra, oremos y que arda nuestro corazón, hermanos queridos. Como leímos, apresura, oh Señor, ese día bendito que era la esperanza de la Iglesia Apostólica. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Pero con la bendita esperanza también de que el Señor dice que ninguno se perderá de los fieles. Esa es la promesa para los que resisten en estos últimos días. De todo ese pueblo que será perseguido, ninguno se perderá. Habrá unos que se perderán, sí, de un remanente, pero el remanente final, hermano, el Señor, la buena noticia es que preservará a todos. Por eso dice, espera aquí un momentito mientras pasa la indignación. Ese mensaje tomémoslo para nosotros. El Señor nos va a cubrir, otra vez nos va a cubrir como cubría sus pollitos, la gallina. Esos son mensajes que tenemos que tomar diariamente. Yo podría dar testimonio aquí, muchos testimonios, pero me alargo hasta la medianoche. Pero sí les puedo comentar, mire, ayer tenía yo como una lucha de unos inconvenientes que habían suscitado. Yo oré al Señor y le dije, Señor, ayúdame mañana, hoy es martes, que pueda tener un día de victoria en Cristo Jesús. Y hermanos, ya se acabó el día martes, y para la gloria de Dios, el Señor me dio esa victoria en Cristo Jesús. Hoy me voy a la cama con victoria en Cristo Jesús, de las cosas que yo le pedí que me ayudara a resolver. Es la victoria en Cristo Jesús para su honra y su gloria, en la gloria de Dios. El Señor está con nosotros. Amén, hermano. Amén, amén. Qué precioso escuchar eso. Sabe que eso alienta bastante a cada uno de nosotros. Amén. Eso nos hace entender que todos los hijos de Dios pasamos por tribulaciones y conflictivas a veces, muchas de las veces, y recalcamos lo que acababa de decir, que la única victoria que podamos encontrar únicamente es en Cristo Jesús. Únicamente esa gran victoria, esa gran esperanza, que cuando a veces la lucha es terrible, ¿no? A veces pensamos humanamente que no podemos hacerlo, no podemos vencerlo, pero sabe que el Señor nos da la fortaleza y esa fuerza, ¿no? Sobre todo, de tener esa victoria. El Señor es grande, pero me da la esperanza a mí de que, siendo usted, hermano, conocedor de la palabra de Dios, pasa por situaciones conflictivas como humano, quiere decir que no somos los únicos. Alabamos al Señor por eso, porque Dios ama, y dice su palabra que aquellos que ama, tiene que disciplinarlos, tiene que pasarlo por el fuego para purificarlos. Qué tremendo es Dios. Gracias, hermano Fernando. En vista que no tenemos a nadie con una pregunta, le agradecemos mucho por esta temática que nos trajo en esta noche, y que el Señor lo siga utilizando, guiando por este sendero,
que el Señor nos dirige, ¿no? Y yo creo que lo más hermoso es, aún así, aunque no nos hubiéramos conocido sobre la faz de la tierra, pero en el cielo podríamos llegar y darnos un abrazo, decir, ¿te acuerdas? Y pues una gran experiencia sería, ¿no? Amén. Saludos, escuchan. Esperemos que así sea, mis hermanos. Les quería compartir algo, hermano Miguel, hermano Fernando. Ayer miré alguien mandó al WhatsApp, mandó una foto donde está un hermano, está estudiando su Biblia y alrededor de él está rodeado de ángeles y cada ángel trae su espada. Y yo me puse a pensar, si nosotros pudiéramos mirar eso, nos daríamos cuenta qué tan grande es el amor de Dios para cada uno de sus hijos, que Él los guarda donde quiera que estemos. ¿Sí me escuchan, hermano Miguel? Sí, yo sí escucho. Sí, hermano, la escuchamos. Ok, perdón, pensé que ya no se escuchaba. Y me dio, le digo a Brian, ya ves mi amor, le digo, mira, nosotros siempre estamos rodeados por el amor de Dios, nada más que nosotros no podemos ver. Si tuviéramos esa vista espiritual nos daríamos cuenta de que nuestros ángeles están aquí con nosotros. Le digo a Brian, hagamos esas promesas, es una realidad, Brian, para nosotros. Sus promesas de Dios son verdaderas. Le digo, mi amor, le digo, nosotros como familia, lo que somos Brian y yo nada más, pero tenemos que estar unidos siempre, amor. Le digo, orando y estudiando su palabra, porque son promesas verdaderas. Lo único que Dios quiere es que nos humillemos, que oremos, que tengamos esa intimidad con Él diario a diario y que seamos obedientes. Es lo único que Él quiere de nosotros y nuestro corazón. Amén. Amén, querida hermana. ¿Me escuchan? Amén, hermano, lo escuchamos. Buenas noches. Qué bueno. Buenas noches, hermanos. Lo estoy escuchando yo ahora. Habla el hermano Jake. Hermano Jake. Usted es el hermano Jan. Perdón, hermano, no se escuchó. ¿Cuál es su nombre? Hermano Jake. Jake. Yo creo que se nos cayó. Jake. Está por ahí todavía el hermano Jake. Prácticamente ayer me dijeron que por qué no me largo de la casa, váyase con esos locos que solo hablan de profecías y eso que son de la iglesia adventista, ¿verdad? De la Conexión. De verdad que estoy a punto de irme, pero no sé a dónde, no tengo a dónde irme, quiero de verdad, y ya no soporto más estar con ellos, pero lo que me sostiene aquí es el estudio diario de la palabra de Dios. Lo que me sostiene aquí es que cada día estoy conociendo. Entonces, ¿qué me va a sostener a mí? Es el conocimiento que yo tengo de Dios, la fe que yo tengo de Dios. Eso es lo que yo le digo mucho. No importa las pruebas que tengamos nosotros, tengamos fe en Cristo, sigamos estudiando, trabajando en Cristo. Yo lamentablemente yo aquí estoy sin laborar, no, prácticamente estoy viviendo por fe, no tengo los medios económicos como para salir o no sé, no tengo dinero. Entonces prácticamente yo estoy viviendo por fe a lo que me salga. Entonces yo le pido a Dios en cada mañana, todo lo que estudie, todo lo que yo hago es lo que me gusta a mí es predicar, lo que me gusta a mí es compartir la palabra de Dios. Estoy predicándole a una muchacha que es cata, a varios hermanos, le mando sermones, prácticamente paso todo, para que no estoy la paso digamos de 7 de la mañana a medianoche, predicando, escuchando, preparándome para lo que viene. Precisamente, hermano Fernando, hoy me dijeron, un amigo me dijo que tenemos que estar ya preparados porque él mismo se está reuniendo las personas que conocen lo que es el cambio climático.
que se están uniendo porque no saben en el mundo que ya esto ya está insostenible. Eso ya no se puede más, ya lo que es los volcanes, los huracanes. Hermanos, hoy aquí en el país, en Costa Rica, se inundó prácticamente todo, ha habido inundaciones tremendas, ya esto está insostenible, hermanos, ya Cristo está a las puertas. Tenemos que tener una presión tan grande, porque lo que viene la persecución para nosotros es muy grande, y tenemos que estar preparados para lo que viene. La fe es lo que tenemos que tener. El conocimiento que tenemos nosotros, Cristo, es lo que nos va a sostener en que nosotros no nos vamos ante la bestia. No vamos a querer recibir la marca de la... Esa fe es la que Cristo tiene, cada uno de nosotros. Entreguemos a Él todos los días, mañana, cada hora, cada minuto. Eso es lo que a mí me sostiene aquí, cada día. Estar estudiando la palabra de Dios y pidiendo fuerza, Señor. Dame fuerza para sostenerme. Pero aquí estoy, hermanos. Muchas gracias, hermano Fernando, y los que están allá. Pasen buenas noches y sigamos adelante, hermanos, porque lo que viene es muy duro para nosotros. Y solo podemos estar, los que están de pie y con el conocimiento diario de la palabra de Dios, nos vamos a poder sostenernos en los días. Muchas bendiciones, hermanos, y muchas gracias. Amén, hermano Jay. Amén. Yo pienso que vamos a estar orando, hermano Jay, por usted también, por todos nosotros como Grupo Unido Remanente. Vamos a, como dijo Martín Lutero a sus amigos que habían quedado allí, estaban a punto de ser enfrentados al tribunal católico y de los reyes, y Martín Lutero no había podido ir, no lo han dejado entrar. Él les dice, vamos a echar mano del arma poderosa que tenemos, que es la oración. Echaron mano de la oración y Dios les dio la victoria. Pero también narra allí en el conflicto de los siglos que si ellos hubieran visto cuando estaban presenciando, como dice Mateo 10, frente a tribunales, gobernadores, frente a la misma familia, si ellos hubieran visto que estaban rodeados de los ángeles del cielo, hubieran tenido más valor para soportar. Pero aún así soportaron, hermanos. Y de pronto hubieran tenido el doble de valor. Pero dice la hermana Elena que ahí Dios había mandado a los ángeles. Entonces, hermano Jake, y como dijo hermana Galilia ahora, es que sí, los ángeles del Señor están con nosotros. Solamente resistid. Dice resistid, Santiago 4:7, ¿verdad? Resistid al diablo. Someteos a Dios. Y no hagamos nada más sino estar ahí. No caigamos. No vamos a debilitarnos porque Él nos quiere pegar por el talón de Aquiles. ¿Cuál es la debilidad de cada uno hasta vernos derribados a tierra? No, hermanos, hay que estar de pies. De pie firme, resistir, dice el Señor, ya voy, solo un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces nos queda es resistir en la oración y en el estudio de la palabra. Y orar, hermano, a ver entonces, hermano Jake, que el Señor le muestra, Él le va dando luces poco a poco para que, ahí dice Salmos 32:8, yo te haré entender, te mostraré el camino que debes tomar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces ese salmo es precioso, Él le va a mostrar qué camino debe tomar. Por ahora ore y espere en el Señor, hermanos, hermano querido. Amén. Amén. Amén.